Muy buenas tardes de nuevo a toda nuestra audiencia de la Facultad de Economía y Administración de la Universidad Surcolombiana, a todos nuestros seguidores en las redes sociales, Facebook, Instagram y LinkedIn, y asimismo nuestros amigos que nos visibilizan en nuestra emisora surcolombiana, la emisora de la Universidad Surcolombiana, Radio Surcolombiana. Hoy estamos de nuevo en este podcast with the Dean. Estamos hablando de un podcast con el decano, que hoy nos acompaña también de una manera muy agradable, uno de nuestros egresados a nivel de posgrado, en alta gerencia, en maestría en administración de empresas, nada más y nada menos que Jorge Hernán Salazar Baena, líder gerente de la empresa Integrasoft. Bienvenido, Jorge Hernán. Para nosotros realmente un orgullo que podamos tener a nuestros egresados hablando de emprendimiento, hablando de empresa en este espacio de podcast con el decano. Muchas gracias por la invitación. Un hola y un fuerte abrazo a todos los que están escuchando. Y esos espacios me parecen supremamente importantes, mi querido profesor Germán, para poder, alguna vez yo decía en otra reunión, para poder motivar o desafiar a que sigan creyendo en que crear empresa es posible en nuestra región y que podemos hacer grandes cosas para sacar adelante todo el tema de innovación que lo necesita con urgencia nuestro departamento. Jorge Hernán es un paisa no tan paisa, dice uno, porque a pesar de que tiene toda su familia paisa y viene obviamente de Medellín y fue criado desde Medellín, ahora Jorge Hernán desde muy los 11 años es criado y prácticamente perteneciente aquí al departamento del Huila, estudiante del Instituto Técnico Superior, egresado del Instituto Técnico Superior. Y además contador público también de la Universidad Surcolombiana, ¿no? Bueno, de una universidad hija de la Universidad Surcolombiana, que es la Universidad de la Amazonía. Totalmente de acuerdo. Universidad Surcolombiana en sus primeros inicios. Así es. Claro, así es. Esa era la Universidad Surcolombiana en el departamento del Caquetá. Qué bueno y muy interesante ese proceso. ¿Qué pasó en esa vida inicial de Jorge Hernán, en esos procesos de formación de niño, de joven, que de pronto inciden hoy en una visión de empresario, como digamos esa primera etapa? Porque indudablemente vienen otras etapas, pero ¿qué pasa en esa primera etapa? Bueno, mire que en ese proceso de reflexión lo he hecho varias veces y mire que como de pronto dijo alguna vez Steve Jobs, ¿no? En un discurso que hizo en la universidad cuando fue graduado por honoris causa, de que uno tiene que unir los puntos, ¿cierto? Hacia atrás, porque todo eso nos sirve para bien. Yo inicialmente, como muy bien lo mencionó, yo nací en Medellín, ¿cierto? Es una ciudad pujante, de mucha tecnología, muy bonita, y por cuestiones del orden público en esa época, el tema de la violencia de Pablo Escobar, sufrimos muchísimo por ese tema de la violencia y nos tocó que irnos de Medellín, y en ese traslado pues terminamos aquí en Neiva, y yo terminé mi quinto de primaria en el colegio Buenos Aires, del barrio Arismendi en el sur. Después continué en el Instituto Técnico Superior de Neiva y ahí estuve en la especialidad de electricidad y electrónica. Entonces ahí me empezó a gustar muchísimo todo ese tema de la innovación, de la electrónica, con el profesor Magé, profesor Meñaca. O sea, eso aprendimos muchísimo. Y después de eso, también por otras situaciones adversas, terminé en Florencia, Caquetá, y allá me gradué como contador público. Pero mi vocación era ser ingeniero de desarrollo de software, pero no se pudo porque el presupuesto no alcanzaba en ese momento. Entonces vi como alternativa la contaduría pública. Pero siempre estaba como ese tema de la tecnología en mi corazón. Y pues ahora, hoy en día, me he dado cuenta de que hay mucha gente talentosa en nuestra región. Volví otra vez aquí a Neiva porque fui el gerente regional de CIGO, que es una multinacional. Y en esa gerencia pues obviamente conocí cómo es el tema de cómo llevar a cabo
emprendimientos de tecnología, especialmente en software, y me desafié a crear mi propia empresa con otros ingenieros que se llama Integrasoft. Y a raíz de ese proceso de desarrollo de este software, de esta empresa, que inclusive inicialmente me invitaron a hacerlo en la ciudad de Bogotá, pero yo dije, no, yo lo quiero hacer en la región donde he crecido, me he formado, que es en la ciudad de Neiva. De ahí empecé también a estudiar algo complementario a mi carrera de contaduría, que fue la especialización en alta gerencia, aquí en la Universidad Surcolombiana, y posteriormente la maestría en administración de empresas, que también me ayudaron a darle un foco muy interesante a la empresa para poder tener unos logros bien interesantes, que más adelante se los voy a compartir. Y pues el chip de la tecnología siempre ha estado en mí, siempre, siempre, siempre. Y por supuesto la necesidad de formalizar una empresa, de crearla, de estructurarla, y ese conocimiento que le permite como contador, como gerente, como especialista y como magíster, pero yo pensaría que inicialmente como contador a lo mejor es un detonante que hace obviamente la necesidad de que sea una empresa formalmente estructurada, formalmente legalizada. ¿Qué significa formalizar una empresa? Mire que usted ha tocado un tema muy importante, porque el tema de crear empresa no es fácil en nuestra región, y cuando hay de pronto una cantidad de requisitos impositivos y legales que si usted se descuida te quiebran. En esos días un amigo me mostró la empresa que la está sacando adelante, que va a tener un contrato muy importante con una multinacional, y yo solamente le dije, déjame ver cómo están tus estados financieros y cómo está en estos momentos tu compañía frente a la DIAN. Oiga, y no se ha dado cuenta, y en esos momentos tiene una sanción de la DIAN, y si por ese incumplimiento fácilmente lo puede meter a la cárcel. Entonces, en cambio, la empresa que estoy ahora, que montamos, que implementamos, eso es una de sus fortalezas, esa estructura financiera, esa estructura inclusive en estos momentos administrativa también, porque he estudiado para eso, y también una visión, unas megametas muy bien definidas, y también estamos certificados en sistemas de gestión de calidad que nos permite tener unos procesos claros y con muchos indicadores que nos permite estar midiendo la gestión de nuestra empresa. Y pues obviamente... Y Jorge, ¿algunas iniciativas previas? O sea, de alguna manera, algunas empresas como iniciativa previa, bien propias, o para poder ya tomar decisiones, me voy a asociar y lo voy a hacer con ciertas personas, que hay dos personas que usted nombra, Johan Alberto Salazar, Elías Figueredo, socios que hacen parte de Integrasoft. La condición obviamente de asociarse. ¿Había una creación o unas empresas previas que usted ya hubiese creado con anticipación y de pronto la decisión de decir, la que necesito es esta y estas son las condiciones y los asociados o con quien me debo asociar son estas personas? Bueno, mire que ese es otro tema importante en la formación de una compañía. Es como un matrimonio, se tiene que saber con quién se va a casar, se tiene que conocer los papás, tiene que conocer los cuñados, tiene que saber cuáles son sus valores, sus principios, porque ¿cómo van a caminar dos el mismo camino si no se ponen de acuerdo? Entonces, para poder aceptar un socio, es supremamente importante que haya un mismo sentir, ¿cierto? Que haya una misma visión, porque si no se comparte esa visión y si no son complementarias las habilidades y competencias, entonces esa sociedad no va a funcionar. Eso se los estoy contando es porque, como le pasó a Tomás Alva Edison, ¿no? Para poder descubrir la forma correcta de que le alumbrara el bombillo, pues encontró 1000 formas de no hacerlo, ¿cierto? Entonces, no, yo vengo de varias situaciones, de varias empresas que he implementado y que no dieron resultado. Con una experiencia de Integrasoft, ¿de cuántos años? En estos momentos la compañía fue fundada en el año 2010, entonces actualmente tenemos alrededor de 12 años y medio. ¿Sí? Y en estos 12 años en Integrasoft, ¿quién ha sido Jorge Hernán Salazar en Integrasoft durante estos 12 años? Bueno, yo creo que el precursor, diría yo, porque hubo momentos tan difíciles de la empresa. En el arranque los primeros 5 años son muy difíciles y los otros 5 siguientes son más difíciles.
como si hubiera esperanza, ¿no? No, son difíciles, pero ya estamos mejor preparados. Los 5 nuevos difíciles. Nuevos difíciles. Pero lo importante es de que a medida que uno va madurando, ¿cierto? En el sector empresarial, pues ya uno está más preparado para nuevas situaciones, nuevos desafíos, nuevos retos. Es que veía que Jorge Hernán se presentaba aquí al entrar a la sala, a la sala de grabación, al estudio, como gerente comercial, como director comercial, y decía, pero es que ya no soy el director, soy el gerente. Entonces, esos roles de Jorge Hernán en Integrasoft, ¿cómo han sido? O sea, ¿se deja ver a veces como gerente comercial o ahora como gerente? ¿Cuáles son esos momentos de acción y de alguna manera de trabajo que tiene Jorge Hernán en Integrasoft? Claro, el emprendedor, pero después pasa a ser el comercial, de pronto había otro gerente. ¿Cómo es el ejercicio de tomar decisiones siendo el precursor, pero también necesitando decir, voy a dedicarme a este rol y necesito que en el equipo hayan otras personas generando otros roles? Bueno, mire que en el tema de liderazgo, ¿cierto? Porque eso es un tema también de liderazgo, se tiene que medir bien las competencias, las habilidades y cuáles son las fortalezas de su equipo de trabajo. Entonces, hace un tiempo atrás, una de mis grandes fortalezas ha sido ser comercial, ser vendedor, y yo era el gerente de la empresa, y yo dije, no, me reuní con los socios y digo, vamos a montar un gerente, donde nos esté direccionando, donde nos esté ayudando como a alinear todas nuestras estrategias y nuestros objetivos estratégicos. Entonces, en esa reflexión, en la gerencia estuvo el ingeniero Luis Alberto Tamayo, que fue director del SENA durante 8 años y bueno, y tiene una hoja de vida muy interesante. Y él estuvo como gerente ayudándonos a afinar muchos procesos y muchas cosas a partir de su experiencia. Y en este proceso ya él pasó a ser asesor de la junta directiva y yo retorné de nuevo al cargo de gerente y ahora estamos, como le decía yo de pronto ahorita fuera de la sala, estamos buscando ahora un director comercial y estamos buscando gente que ya cubre esos espacios y yo ya pasé de nuevo a la gerencia de la compañía. Ese es como el tema de que hay que tener como sensatez, cuáles son mis habilidades, cuáles son mis debilidades y de esa manera pues enfocarlo siempre al cumplimiento de metas y objetivos. Y si uno tiene que moverse a un lado, pues se mueve a un lado, ¿cierto? Decisiones propias de una organización detrás de hacer transformaciones en su estructura. Algo que recalcamos en la Facultad de Economía y Administración, sobre todo en los programas de administración, es estar muy atentos a la estructura. Una empresa se conoce partiendo de su estructura y a partir de ahí una empresa puede tener obviamente transformaciones detrás de encontrar las necesidades de asumir o adoptar una nueva estructura, porque es la estrategia la que lleva definitivamente a que esa estructura cambie. La medida en que ustedes van cambiando estrategias, las estructuras las van siguiendo. A pesar de que de alguna manera también tengamos algunos teóricos, estudiosos del mundo empresarial que en su momento dicen, pero no siempre la estructura sigue la estrategia. Así es. Inclusive yo podría agregar algo que dice Leonardo Salazar. No es mi primo, pero me gusta mucho sobre el tema de estrategias emergentes. Y muy de estos tiempos. Muy de estos tiempos, muy contemporáneo y muy reconocido ya a nivel internacional. Él habla sobre que los cofundadores son los que tienen esa pasión para poder sacar adelante una empresa, porque se pueden colocar cualquier camiseta dentro de la compañía y esa flexibilidad y ese conocimiento del producto y del mercado, de lo que se está haciendo, ayuda a potencializar muchísimo a la compañía. Entonces es un aspecto importante para tener en cuenta dentro del desarrollo de la estrategia, ¿no?